Hola a todas y todos, mi nombre es Fabrizio Lorusso, esta es la videocolumna ya 2025, la primera en el canal del amigo Jesús Escobar, y decidí titularla 4.490 sillas vacías, vuelta de año, fiscalía y ausencias en Guanajuato. Tiene que ver con uno de los temas que acompaño, que trabajo como profesor, investigador desde la universidad, pero también desde el acompañamiento en la Plataforma por la Paz y la Justicia Guanajuato, que es una organización de personas solidarias para el fortalecimiento de procesos organizativos de víctimas de la violencia en el Estado, pero también desde la Ibero León como casa de estudios, donde también trabajamos para este tema de las desapariciones en el país y en la entidad y la organización colectiva, social, frente a las violencias en esta historia reciente del país que todavía no acaba. Entonces, hablar de que no hay nada que celebrar o de sillas vacías en las aulas, en las mesas navideñas, en fin de año, entre las familias, como ser querido desaparecido, no es un ejercicio de pura retórica, sino que plasma en palabras la materialidad y el dolor de la ausencia. Esta se hace presente y estruendosa en la cotidianidad, en la vivencia de centenares de miles de mexicanos, mexicanas que en estas fechas no descansan para su búsqueda. En la semana de cierre del 2024, la cuenta Desaparecidos Guanajuato, es @desapgto, que les invito a seguir en la red social X, y la plataforma por la paz y justicia en Guanajuato, dieron a conocer el dato más reciente disponible sobre personas desaparecidas en esta entidad, en donde son 4.490 las personas desaparecidas a la fecha del 30 de noviembre de 2024. Así comienza el sexenio de la primera mujer gobernadora de Guanajuato, Livia Denis García, y cierra con este dato la polémica gestión de la Fiscalía General del Estado de Carlos Samarripa Aguirre, quien condujo la institución por 15 años, de 2009 al 24, y dejó el cargo anticipada y forzadamente por motivos políticos, tendencialmente el pasado 1 de enero. Temporalmente, en espera de que el Congreso local el próximo 3 de febrero designe a su sucesor o sucesora a partir de una terna elaborada por la gobernadora, la responsabilidad de la Fiscalía recaerá en la maestra Susé Hernández, quien tiene más de 30 años de experiencia en la Procuración de Justicia y es cercana al exfiscal. Desde que escalaron las desapariciones en los últimos años, ha fungido como titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y ha mantenido una relación cercana a los colectivos de búsqueda y las buscadoras independientes en el Estado, dando seguimiento a mesas de trabajo periódicas y al tema de las acciones urgentes, este procedimiento especial ante el Comité de las Desapariciones Forzadas de la ONU, entre otros temas. Esto de la mano de la Fiscalía Especializada en el delito de desaparición. Por eso, digamos, tras el relevo, aunque sea transitorio y no constituya una ruptura, y ante un largo listado de retos y pendientes en materia de desaparición y de impartición de justicia, o de procuración, su figura podría constituir un puente de continuidad hacia cierto cambio que implicará la facilitación de mayor coordinación entre niveles de gobierno y una reestructuración de la Procuración de Justicia, una reingenierización de la Fiscalía, se habla también en esos términos, y todo ello en espera de la resolución del Congreso sobre los posibles perfiles y candidaturas para dar el esperado giro al frente de la institución. El anunciado interinato de Susé Hernández será corto, pero ha suscitado entre varios colectivos expectativas para que se marquen ciertas líneas o se den señales frente a la crisis de la seguridad, de las desapariciones y la impunidad. Ha sido apremiante y amenazante, sobre todo en contra de las mismas personas buscadoras. O sea, estas han padecido desplazamientos, acosos de todo tipo por el crimen organizado, por las propias autoridades, además de haber sido perseguidas, asesinadas o incluso desaparecidas, como es el caso de Lorenza Cano, quien fue desaparecida el pasado 15 de enero de 2024, o sea, prácticamente casi un año, y todavía es buscada eh, por las compañeras de su colectivo de Salamanca y su familia.
vuelta al contexto de dónde viene el dato sobre desapariciones. El 1 de enero de 2012, a partir de esa fecha, al corte del 30 de noviembre del 24, la Fiscalía de Guanajuato tenía registro de 4.330 personas desaparecidas, esto con base en una respuesta oficial, ¿no?, a solicitud de información por transparencia por la Plataforma Nacional. Por su lado, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que es de la Comisión Nacional de Búsqueda, que depende a su vez de Gobernación Federal, registraba 160 personas más desaparecidas, pero antes del 2012. Entonces, sumando los dos datos anteriores al 2012 con fuente federal y la fuente estatal, son 4.490 personas, o sea que siempre hay una cifra negra de quienes no denuncian por miedo, por problemáticas locales, sobre todo en rancherías, comunidades, por amenazas, diferentes motivos, incluso por lejanía o maltrato de ciertas autoridades, pero esta cifra tiene una difícil estimación, no sabemos cuántas son, sabemos que sí hay bastantes, por varios datos que proporcionan los mismos colectivos que tienen muchas integrantes que no han denunciado frente al Ministerio Público, ¿no? Entonces esto no permite un acercamiento más preciso al tamaño real de la problemática de las desapariciones. Es posible afirmar de todos modos que el total de personas desaparecidas en Guanajuato ha crecido cuando menos del 5.1%, 218 personas, entre el 30 de junio y el 30 de noviembre del año pasado, o sea, en el lapso de 5 meses. Y esto es en el breve periodo, ¿no? Una primera consideración. Según la Fiscalía Estatal, hay al menos 1.310 personas desaparecidas más que según el Registro Nacional, hablando de todo el periodo de la historia, ¿no? Es decir, de cuando se tiene registro hasta ahora. Porque en Guanajuato, según la Comisión Nacional de Registro Nacional, son 3.022 las personas desaparecidas y no 4.490. Esta diferencia importante entre estas dos fuentes mencionadas no es nueva, ha sido una constante a lo largo de los últimos 4 años y representa un foco de atención y alerta roja, porque si se verificara que también en otros estados la brecha entre fuentes locales y nacionales es tan amplia y persistente, esto evidenciaría posibles fallas de registro nacional, que sabemos que existen, o bien desfases y desaseos institucionales de las fiscalías y comisiones de búsqueda estatales, que también sabemos que existen y son una de las causas por la cual el registro, digamos, no ha estado funcionando a plenitud y correctamente, entre otros motivos, no es aquí el tema de la columna. Entonces, la expresión que usan las familias y los colectivos en búsqueda de sus seres queridos, con la cual denuncian que sus familiares son desaparecidos 2 veces, o sea, no es pura retórica, se sustancia por lo tanto en formas de desaparición burocrática desde los registros oficiales o desde los expedientes en manos de ministerios públicos omisos. Si ampliamos en Guanajuato la temporalidad del análisis, la cifra de las y los desaparecidos no creció a 5%, como fue en los últimos 5 meses, sino más del 700%, es decir, 7 veces en tan solo 6 años, del 18 al 24, pasando de 621 personas a 4.490. Esto en el mandato de Diego Sinue como gobernador y López Obrador presidente. Por otro lado, a nivel nacional, el crecimiento, o sea, en todo México, fue del 81%, pues al cierre del sexenio había 51.791 personas más desaparecidas que en 2018. Esta cifra de 51.000 personas representa el 44.8% de las 115.591 personas que estaban registradas como desaparecidas al 30 de septiembre del 24 al cierre del sexenio, ¿no? Para el 1 de enero de 2025, digamos, son 3 meses más, son 120.558 personas desaparecidas en el país, son 5.000 más en estos últimos 3 meses, ¿no? Entonces, ¿qué destaca de eso? Una tendencia al alza en Guanajuato, que es de 7 veces en 6 años, respecto a una tendencia dramática también, pero al alza del 80% de desapariciones en los últimos
6 años a nivel nacional, ¿no? Sabemos que todo depende también de este registro, que tanto a niveles estatales, de hecho no existe como tal la versión pública de registro estatal de personas desaparecidas en Guanajuato, existe el dato oficial de la Fiscalía, que es el más cercano, el más fehaciente, el más local, pero que no empata con o no se actualiza con el dato a nivel nacional. Bueno, si esto se replica o pasa en diferentes estados en donde puede que haya más o menos en el registro nacional, pues ahí hay ciertos desfases que entonces ese es el límite de estos análisis, de estos datos. No por ellos, digamos, no vale la pena hacerlos y mencionarlos aquí, justo para dar un seguimiento que tenga cierta coherencia en espera de que la Comisión Nacional, en alianza, coordinación con fiscalías estatales, comisiones, vuelva a trabajar de una manera pues fehaciente, científica, con confianza con los colectivos, el propio registro y ese tema de la doble desaparición que se da en los pasillos, en la burocracia, pero también, claro, en la realidad con las desapariciones forzadas. La tendencia al alza de las desapariciones en Guanajuato incluso supera con creces la de los homicidios dolosos, que sabemos Guanajuato ha sido desde 2018 para acá el primer estado en términos absolutos por homicidios, ¿no? Pues estos aumentaron del 327% en 5 años, durante el 2013 a 2018. Y en el sexenio pasado hubo altibajos. De 3.517 homicidios en 2018 llegan a su punto máximo en 2020 con 5.370 asesinatos y bajan hasta 3.104 en 2023, perdurando como la primera entidad a nivel nacional por este delito, ¿no? Entonces subieron mucho, bajaron, pero la proporción de las desapariciones como aumento en estos años también ha sido mayor. En Guanajuato, desde hace varios años y hasta la fecha, los municipios con mayor incidencia de desapariciones, personas que a la fecha se encuentran como desaparecidas, son Celaya, que ahora tiene 581 personas, León 521, Irapuato 480, Villagrán 280, Salamanca 234, Pénjamo 227 y le siguen Juventino Rosas, Cortázar, Silao, Acámbaro, Paseo del Grande, Abasolo, Uriangato, Valle de Santiago, Paseo del Alto, Salvatierra, Cuerámaro, San Francisco de Rincón, Yuriria y los demás municipios que son 46 en Guanajuato, ¿no? Todas tienen este fenómeno, pero los que tienen más no solo son ciudades grandes, como se esperaría, Celaya, León, Irapuato, Villagrán, bueno, sobre todo Celaya, León, Irapuato, Salamanca, Silao, son ciudades medianas grandes, ¿no? Incluso que superan el 1.000.000 de habitantes, el caso de León, 1.800.000, ¿no? Pero sorprende como en esta triste listado haya ciudades medio pequeñas como Villagrán, Apaseo, y sobre todo Salvatierra, Acámbaro, que tienen por ahí de los 100.000 habitantes, ¿no? Se aparecen con gran número de desapariciones, además de otro tema que no vamos a tratar aquí, luego es parte recurrente de las columnas, los análisis sobre el tema de las fosas clandestinas, ¿no? Entonces, entre 1 de enero del 2012, que son los datos que da Fiscalía Estatal, al 30 de noviembre del 24, la Fiscalía ha registrado un total de 34.747 denuncias por desapariciones. Atención, denuncias, ¿no? Indagatorias abiertas, averiguaciones, pero no personas que a la fecha están desaparecidas. Esas dijimos que de estas 34.700 quedan 4.000, casi 4.500 desaparecidas a la fecha, ¿no? Pero que han desaparecido, han tenido denuncia, han estado en algún momento, han tenido que ser buscadas por las autoridades. No quiere decir que siempre lo hayan hecho, pero son 34.700 en estos años, lo cual es un promedio de 2.673 personas denunciadas como desaparecidas en algún momento por año, en 13 años, y más de 7 por día en estos 13 años. Con el 4.9 de la población nacional, de porcentaje, la entidad suma el 12.38% de todas las denuncias por desaparición a nivel nacional en los últimos 13 años y un crecimiento exponencial de las personas que a la fecha no han podido ser localizadas, ya sea con vida o sin vida, en la entidad. Entonces, sí han sido denunciadas muchas personas, en promedio sobre respecto de la población, incluso más que en otros estados. Hay mucha denuncia, pero también ha aumentado la cifra de quienes
quedan en la desaparición. Aunque la tasa de localización, entonces, sobre esas 34.000 personas, la mayoría han sido localizadas y son el 87.5% en el estado, y es más alto que el nivel nacional, que es de 64.8%, la tasa de localización, o sea, el total de personas que sí regresan, ya sea espontáneamente, son localizadas, se han encontrado con vida o sin vida. De todos modos, el aumento constante y muy acentuado, sobre todo en el último lustro, son 5 años, en el número de personas desaparecidas en Guanajuato muestra esta gravedad de la problemática y la necesidad de una política de Estado integral entre los tres niveles de gobierno para atajarla. Así lo ha expresado en entrevista con el Sol de Irapuato Viviana Mendoza, que es representante del colectivo Hasta Encontrarte. Dice: las desapariciones son todos los días, es un tema cotidiano que la sociedad ya normalizó. No es que una vida valga más que otra, todas valen igual, y vimos que uno de los temas que las autoridades no tocan es hacerse la pregunta de quién desaparece. Por lo general es la gente de escasos recursos, personas racializadas, discriminadas por clase social. Vivimos en un estado que nos ha enseñado durante siglos, décadas, que nos merecemos lo que estamos viviendo, y sin que el mismo Estado mexicano acepte las ausencias que han tenido para que se llegase a este punto. Ante las desapariciones y la insuficiente actuación de las autoridades, que reflejan la desigualdad creciente en el país, aunque pueden golpear y tocar a cualquier sector social, pues como nos comenta la compañera Viviana Mendoza, también hay mayor saña y mayor proporción en contra de personas vulnerables. Pues desde 2019 se han formado en Guanajuato, ante esta realidad, más de 20 colectivos de personas buscadoras en el Estado con el fin de reforzar la búsqueda y acciones concretas del Estado mexicano. Se han activado también unos 25 procedimientos de acciones urgentes ante el Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU que estaba mencionando antes, ¿no? También se han desplegado repertorios de acción colectiva cada vez más presentes en el espacio público y la arena mediática, con el fin de trabajar una memoria, una narrativa distinta sobre quiénes fueron desaparecidos y desaparecidas y todavía no han sido devueltos, regresados a sus casas. Para exigir verdad y justicia, sensibilizar a la sociedad, la política, propiciar cuidados, solidaridades y mecanismos de protección para y por quienes se exponen con sus búsquedas o se tornan defensoras de los derechos de todas y todos, ¿no? La distribución de los colectivos, de sus acciones públicas, los grupos organizados de familiares y solidarios, refleja fielmente la geografía de la violencia y el peso de la ausencia, más insostenible en esta época de convivencias con sillas vacías y recurrencias para no celebrar. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Y de nuevo feliz 2025 desde la solidaridad y la lucha para regresar a todos y todas a sus casas. Un abrazo.